Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este cierre de las jornadas que hemos planificado desde Gitanjáfora con el aval de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades. Estuvimos compartiendo en semanas anteriores unos talleres virtuales para cada uno de los niveles educativos destinados a acompañarnos en la planificación de las propuestas didácticas para prácticas del lenguaje y literatura. Y la propuesta era tener hoy este cierre compartido aquí en este espacio. Queremos agradecer a la facultad y a la Secretaría de Coordinación que nos brindó la posibilidad de reunirnos y encontrarnos en este lugar, que es donde funciona, para quienes no la conocen, la Biblioteca de Irulana, que es la sede de la ONG Gitanjáfora y el lugar donde tienen acceso a un fondo bibliográfico muy valioso, muy especializado, al cual los invitamos para que lo conozcan y lo puedan hacer circular en las distintas instituciones educativas. Para darnos la bienvenida está aquí la Secretaria de Extensión, Paula Gambino, a quien le pedimos unas palabras. Bienvenidos a todos y a todas y a todes. Para nosotros una enorme alegría también que puedan estar acá porque es un espacio también de la Facultad de Humanidades, si bien no está dentro del complejo, siempre reivindicamos que es un lugar también en el cual nos encontramos, nos formamos y sobre todo es un lugar que está muy cercano a veces a otras comunidades educativas, por ejemplo. Imagino que muchos de acá ya son también docentes en escuelas. ¿Quiénes son docentes de escuelas? Vale. Pero todos, algunos no son docentes, algunos también vienen porque les interesa la literatura o porque nos gusta, digo nos gusta porque originalmente yo vine así. Y desde ese lugar, bueno, también pensar el lugar que como facultad nos damos para poder promocionar estos espacios, así que es una gran alegría también que nos podamos encontrar acá. En ese lugar, muchas gracias también al grupo de investigación de educación y lenguaje, a Gitanjáfora, que siempre trabajamos muchísimo en conjunto. También en general transmito agradecimiento al nivel de equipo de gestión, a quienes habían mencionado, Secretaría de Coordinación, Secretaría de Comunicación, y a todos ustedes también que hacen la posibilidad de poder interactuar y también de mejorar lo que construimos a nivel universidad y educación. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Espero que estén bien. Yo soy Mila y acá voy a leer una introducción de un párrafo para ver por qué estoy aquí también, ¿no? Porque uno no llega a donde llega por cualquier cosa. Vamos a compartir dos momentos. Necesito mis anteojos de ver primero. Vamos a compartir dos momentos, ¿sí? Un momento que tiene que ver con las preguntas, apuntes sobre la lectura en la escuela. Vamos a tratar de pensar juntos, juntas, la cuestión de la lectura, que nos interpela, que a veces nos molesta, que nos preocupa, y nos tiene siempre en la búsqueda de soluciones, en la búsqueda de nuevas planificaciones. Y respecto de eso, entonces, me gustaría decirles que esta charla se deriva de los últimos proyectos de investigación del Grupo Griel, de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, del trabajo sostenido en la planificación para la Cátedra de Teoría de la Lectura con Marianela Valdivia y Rocío Malacarne, de mis trabajos en el Plan Nacional de Lectura con un equipo bellísimo, pero también de los más de 15 felices años en los que trabajé en el equipo técnico de la provincia de Buenos Aires, a donde nos vimos con muchos de ustedes, con grandes compañeras y compañeros y mis amigas Romina Soncine e Ileana Correa. Quiero decir entonces que no se trata solo de leer para exponer, de relacionar cantidades de textos muy queridos de Roger Chartier, Enseñar a leer y escribir de Anne-Marie Chartier del 2004, Todo Michel Petit o Tras las líneas de Casaní. Y por supuesto, las investigaciones argentinas que trabajan desde distintas miradas la edición, la enseñanza, la documentación, la sociología de la lectura. Para mí se trata siempre de imaginar que la teoría va de la mano, a veces polémica, a veces inexorable, de las prácticas situadas, de las voces de colegas y de las experiencias. Por ello, mis compañeras pensaron que podía compartir unas preguntas para iniciar el ciclo escolar.
Especialmente le agradezco la artesanía del armado a mi amiga desde la carrera de grado, Carola Armida, y la alegría para ser siempre de las maravillosas personas que integran el grupo de investigación y Gitanjáfora ONG, con las que muchas veces, en roles superpuestos en uno u otro espacio, soñamos la escuela como un territorio de sueños y de futuro. Bueno, me gustaría ser organizada, no irme por las ramas, y sobre todo que del día de hoy nos queden algunas preguntas nuevas, reiteradas, preguntas para seguir pensando la escuela, los chicos, la universidad en los distintos niveles educativos. Para iniciar, no podía dejar de leer, porque en una charla sobre la lectura pienso, ¿no?, que está bueno escuchar, que también es un modo de leer. Estoy leyendo este libro gordo, ¿sí?, El infinito en un junco, de Irene Vallejo, desde el año pasado, ¿sí?, la invención de los libros en el mundo antiguo. Y es un libro que tiene, muchísimo de historia, pero también apartados como Tejedoras de Historias, que nos regalan, me parece a mí, un lindo relato para nuestro inicio. Estamos en el inicio del ciclo escolar, todos y todas los que estamos aquí, que trabajamos en la escuela, en el nivel superior, en el terciario. Y yo siempre pienso que necesitamos más y más palabras para acompañar el ciclo escolar, ese ciclo que deviene a veces luego en apuros, en corridas, en anécdotas y en algunas malas sangres. Así que voy a leer este fragmento de Irene Vallejo. Recuerdo que al principio sus clases no me impresionaron demasiado. ¿Cuánto tardamos en reconocer a quienes nos van a cambiar la vida? Entonces yo era una adolescente decidida a vender muy cara mi admiración. Esperaba profesores carismáticos, seguros de sí mismos, de esos que, los había visto en algunas películas, entran en el aula con aire rebelde, plantan el culo sobre el borde de su mesa y se lanzan a hablar, ingeniosos, brillantes, divertidos. Exteriormente, Pilar Iranzo no encajaba en esa fantasía. Altísima y delgada, encorvada ligeramente los hombros como disculpándose por ganar en altura a todo el mundo. Vestía una convencional bata blanca. Al hablar, sus largas manos de pianista agitaban el aire con nerviosismo. A veces trastabillaba explicando la lección, como si de pronto las palabras huyesen en desbandada de su cabeza. Escuchaba con una atención intensa, hacía más preguntas que afirmaciones y parecía sentirse especialmente cómoda al amparo del signo interrogativo. Pronto, la sorprendente Pilar rompió las alambradas de mi escepticismo. De aquellos 2 años aprendiendo de ella, recuerdo el placer del descubrimiento, del vuelo, la asombrosa alegría del aprendizaje. Éramos un grupo tan pequeño de estudiantes que acabábamos sentándonos todos alrededor de una mesa y formando corrillos. Aprendíamos por contagio, por iluminación. Pilar no se atrincheraba detrás de las declinaciones, las frías fechas y cifras, las teorías abstractas, los artefactos conceptuales. Era transparente, sin tretas, sin alardes, sin poses. Nos descubrió su pasión por Grecia. Nos prestaba sus libros favoritos, nos contaba las películas de su juventud, sus viajes, los mitos en los que se reconocía. Cuando hablaba de Antígona, ella misma era Antígona. Y cuando hablaba de Medea, nos parecía el cuento más terrorífico que jamás habíamos escuchado. Al traducirlas, sentíamos que las obras clásicas se habían escrito para nosotros. Olvidamos el miedo a no entenderlas. Dejaron de ser losas pesadas impuestas. Gracias a Pilar, algunos de nosotros anexionamos un país extranjero a nuestro mundo interior. Es un fragmento muy interesante del que yo rescato 3 cosas. Una, no temerle al otro, a mi compañero, a la directora, a nuestros estudiantes, y confiar en el otro. Es imposible enseñar sin confiar. Imposible, no hay manera. Y les dije que iba a haber un relato y un poema.
¿sí? Así que un poema de nuestra querida Laura, ¿sí? En este libro Inevitable, para que sepan de mí. Así de simple. Un texto que aparte el Estado musicalizó y que está en la plataforma de Educar. Así de simple. Esta es, como tantas, una simple, pequeña historia de mujer. Los poemas que callo, que cocino, que doblo, los guardo, porque en casa todos trabajan y yo también. Los dejo pensando entonces en estos textos que acabamos de leer, si lo pensamos en el sentido que los nuevos paradigmas indican acerca de la lectura. Voy a hablar de 3 cosas. Primero, de algunas preguntas que ustedes mismos me han hecho a lo largo de los años. Luego, poquitas categorías teóricas para buscar un anclaje de lo que decimos, que son anclajes también de nuestros diseños curriculares de la provincia de Buenos Aires, y de los modos de leer para hablar un poquito de la selección de textos. Ustedes saben que las preguntas que nos hacemos, cuando nos hacemos, son muchas, son variadas, pero algunas se conjugan. No voy a hablar de la escritura porque tengo ahí está Romina Sonsini para muchísimas horas de discusión, pero voy a hablar de estas preguntas. La pregunta por los lectores, los estudiantes, los sujetos con derechos, por lo que saben o deberían saber y saber hacer los lectores en formación, inclusive los lectores en la universidad, por la comprensión lectora, por los textos, los formatos, la extensión, la calidad de esos textos, ¿sí? Hace unos años... no funciona lo que yo quería hacer. Bueno, no pasa nada. Yo quería que no se viera, pero se ve. Porque así me sentía... no, porque lo tengo que hacer así o no. Practiqué, pero no funcionó. Eso no me gusta. Ahí no funciona. Bueno, no pasa nada. Hace unos años, en un encuentro buenísimo de capacitación, hablamos sobre las preguntas. Y Miriam Nemirovsky tiene un artículo muy potente acerca de la evolución de las preguntas que nos ayudan, o a mí me ayudaron mucho a pensar mientras formaba docentes en estos últimos 25 años. Las preguntas, ¿sí? Lo que dicen las preguntas, ¿sí? O sea, si cada uno de ustedes ahora escribiera una pregunta acerca de la lectura, yo podría construir con eso un mapeo de lo que ustedes piensan, saben, creen acerca de las preguntas. Mi problema o mi invitación siempre es la siguiente, ¿no? Mi invitación es que observemos qué nos preguntamos. ¿Desde cuándo nos preguntamos lo mismo? También, ¿no? Tendemos muchas veces a preguntarnos lo mismo, aunque pasen los años, y también hacer los mismos diagnósticos, ¿sí? Y cuando hacemos los mismos diagnósticos, en general, los que aparecen marcados desde la carencia son los otros, ¿sí? Aparece el niño que no se alfabetiza, el ingresante a primer año que no sabe leer textos académicos, ¿sí? Así que los invito en este inicio a revisar sus preguntas docentes, ¿sí? A revisar sus preocupaciones, pero también sus preguntas, ¿sí? ¿Qué me pregunto yo? Me pregunto desde hace cuánto si los chicos no entienden los textos extensos, ¿sí? ¿Cuánto hace que me pregunto que no comprenden los primeros textos cuando ingresan en la universidad, ¿sí? Porque si la pregunta es muy similar, ¿sí? Y la respuesta que damos nosotros como expertos, adultos, lectores expertos, docentes, y la respuesta también es la misma, entonces tenemos que revisar nuestras preguntas, ¿sí? Y también nuestras respuestas. Por eso me gusta mucho ese texto de Nemirovsky, en donde habla, Miriam, ¿no? Porque hay otra, donde habla de las preguntas y de la evolución de las preguntas, ¿sí? Porque a veces en esas preguntas se juega el futuro de nuestros estudiantes, ¿sí? Y en esas respuestas también. Así que
Si nos preguntamos por los lectores, estudiantes, sujetos con derechos, yo espero, deseo que nos reunamos en torno de las preguntas y busquemos caminos itinerarios como el que voy a ofrecer yo hoy. Me preocupa también esta segunda pregunta que no solo me interpela a mí, por supuesto, como docente, también de ingresantes a la universidad, sino que, que atraviesa todas mis acciones de formación, ¿no? La pregunta por lo que deberían saber. También hace mucho tiempo, con mi amiga Ileana Correa y muchos otros, en La Plata escuchamos a Sandra Nicastro, una excelente oradora, que en una conferencia muy quejosa decía, dice, si nos vamos a quejar, ¿no?, del otro y del anterior, me gusta esta cuestión, ¿no? Entonces, ¿en qué lugar queremos estar? ¿No? Porque siempre pareciera que el docente anterior, la escuela anterior, el nivel anterior, gestionan las malas prácticas, ¿sí? Y como yo digo, esa mirada es muy restringida, ¿sí? Porque esos que estuvieron antes seguro que trabajaron muy bien y un montón, y también se equivocaron, porque todos fallamos mientras vamos avanzando en la carrera docente, ¿no? Y las condiciones no son solamente didácticas, las variables de la enseñanza son dependientes de la didáctica, pero también hay un montón de variables independientes, contextuales, ¿sí? Pongo, por ejemplo, algo que a mí me ha preocupado durante toda mi carrera, que es la asistencia a la escuela, ¿sí? La discontinuidad no genera aprendizajes, ¿sí? Y eso no lo maneja el docente. Puede ser muy bueno el docente, pero no lo maneja, ¿sí? El que los chicos y las chicas, los adolescentes vayan a la escuela es una variable independiente, ¿sí? Entonces, me gustaría también que nos quedáramos pensando en esta cuestión de lo que los chicos y las chicas deberían saber, ¿sí? Y de lo que nuestros compañeros les deberían haber enseñado y de lo que deberían haber logrado. Lo digo desde la más completa humanidad, porque comprender desde lo afectivo, también desde lo epistemológico y desde lo político, lo que sucede en nuestras escuelas, nos ayuda a ser mejores, ¿sí? Pero si nosotros nos vaciamos de responsabilidad, eso no promueve, digamos, nuevas buenas prácticas, ¿sí? Así que me preocupa esto de lo que hablaba Sandra Nicastro hace unos años. Hay una pregunta muy puntual de la que hemos jugado con Sonsini, con Valdivia, acerca de que yo haga un TikTok y que es el tema de la comprensión lectora, como también en su momento el tema del uso de la cursiva, ¿no? Porque es una pregunta recurrente, ¿sí? Es una pregunta que se repite, es una pregunta muy puntual para un problema así de grande, ¿sí? Los chicos no entienden, ¿no? Y a mí lo que más me preocupa de esa pregunta, de nuevo, no es la pregunta, sino es el marco teórico de esa pregunta, porque la comprensión lectora es algo así chiquitito, ¿sí? Y las prácticas sociales y culturales de lectura es algo, son una categoría o un desarrollo mucho más amplio que incluye, por supuesto, que entendamos lo que leemos. Pero me preocupa más que nada imaginar que a raíz de esta falta de comprensión lectora, nosotros restringamos los derechos de los chicos y de las chicas, ¿no? O sea, que nosotros a raíz de eso les demos textos más sencillos, más cortitos, sin ningún tipo de desafío, textos que no sean, como dice Martina Fittipaldi, textos resistentes, y no estoy hablando de los textos literarios nada más, ¿sí? O sea, ¿cuál es la respuesta acerca de esta pregunta? La respuesta no está en, por supuesto está muy bien explicado en Emilia Ferreiro, en María Eugenia Dubois, ¿sí? No está en reducir actividades, en puntualizar, en achicar. Dice María Eugenia Dubois en un artículo muy viejo que cuando nosotros pensamos a un niño
o a un adolescente con algún problema, por supuesto. Y cuando reducimos la oferta, la propuesta, justamente porque pensamos que no puede, ¿sí? Estamos, por supuesto, achicando sus derechos, ¿sí? Me gusta mucho la idea de, ella lo dice en función de la alfabetización y de la idea de que alfabetizamos a través de las letras y no de los textos y de las prácticas sociales. Así que los invito a preocuparse por la comprensión lectora y a no responder rápidamente esta pregunta, que se funda, por supuesto, en que nosotros tengamos más y más herramientas para enseñar, para pensar, para elegir los textos, los formatos, la extensión, la calidad y el contenido de esos textos. Hace mucho tiempo trabajé con un grupo grande de directivos de la zona el texto de estudio, ¿no? El texto de estudio y el problema básico era no solamente la selección de cuáles textos, ¿no? Sino de cuáles herramientas tenemos nosotros como lectores de textos de estudio para abordar el texto de estudio, mucho antes que los chicos las tengan o no las tengan a esas herramientas, ¿sí? Así que me pregunto cuánto a veces cómo podemos armar la configuración de la escena de lectura de un texto difícil, ¿sí? Como lo llama Delia Lerner. ¿Cuántos saberes lingüísticos nosotros tenemos para encontrar en ese texto elementos que nos permitan hacer una lectura mediada, ¿sí? Y cuánto también tenemos de fantasía acerca de la transparencia de los textos. Hace unos años, con Carola Hermida, con Claudia, que está por allá, creo, estoy con los anteojos de leer, y con Fernanda Pérez hicimos una investigación, de la que voy a hablar un poquito ahora, acerca de las representaciones que tenemos los profesores acerca de lo que es leer, ¿no? Y en muchos casos esas representaciones, los resultados de esa investigación, que fue sumamente interesante, coincidían con ciertas representaciones tradicionales acerca de la transparencia de los textos, la opacidad, la falta de problematización desde el texto mismo, ¿no? Así que es algo interesante para seguir pensando. ¿Qué categorías podrían sostener esto que estoy diciendo, ¿no? Analía Gerbaudo, una amiga, una colega, a la que queremos muchísimo, plantea en su primera investigación de maestría la categoría relacionada con los obstáculos epistemológicos e ideológicos relacionados con los desarrollos de Lidwin y de Camillioni. Esto se relaciona con lo que ya dije, pero pensémoslo un poquito juntos, ¿sí? ¿Qué son los obstáculos? Bueno, es algo que no nos permite avanzar, un obstáculo, ¿sí? Un obstáculo epistemológico, ¿sí? Es un obstáculo relacionado con lo que sabemos acerca de, en nuestro caso, ¿no? Del objeto de enseñanza, ¿sí? ¿Qué sabemos y qué podemos hacer con ese objeto de enseñanza? Ese obstáculo epistemológico muchas veces obtura nuestra posibilidad de reenfocarnos, de modificar, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces también cristalizamos saberes y preguntas. Entonces, yo siempre lo hice así, yo planifico de este modo, a mí me resulta de este modo. Preguntas o afirmaciones muy relacionadas con la enseñanza y no con el aprendizaje, ¿sí? Cuando yo era muy joven, hace mucho, y era maestra, era un amante, como ahora, de la planificación, ¿no? Enseguida, o sea, salía así. Y entonces, y sabía muy poco, eso también es un detalle muy interesante. Yo tenía la planificación, las listas, el cuadrito, ¿no? Y allá estaban los 120 chicos esperándome. Yo no sabía nada del aprendizaje, ¿no? O sea, no Freire, ¿no? Sabía poquito. Y mi fortaleza era enseñar
a partir de lo que yo sabía que era poco y de la planificación. Los invito a pensar esto otro que discutí tantas veces con la querida Liliana Álvarez en el CIDE de Mar del Plata, acerca del aprendizaje, ¿no? ¿Qué sabemos de cómo aprende el otro? ¿Sí? Por ahí les puede pasar como me pasaba a mí en los 90, saber lo que tengo que enseñar, pero no saber tanto de cómo aprende el otro, ¿sí? Por eso la categoría obstáculos es tan interesante, porque la podemos usar para varias cosas. Una es, como dice Analía, pensar en lo que sabemos y en nuestros saberes cristalizados, en lo que a veces no nos deja movernos, reestructurar, repensar. El 8 en la marcha, una profesora me decía, yo no quiero tener más primer año de la universidad, porque no se puede, ¿no? Entonces yo la miraba y digo, bueno, nosotras estamos en primer año de la universidad y bueno, y todos los años es una planificación diferente, ¿sí? En función de lo que va sucediendo, ¿no? Entonces ahí hay un obstáculo epistemológico, y el obstáculo ideológico también es muchas veces muy fuerte, lo que nosotros creemos. Ahí aparece, me parece, en este tema, los obstáculos, como dice Analía, las creencias afianzadas, lo que nosotros creemos y no podemos modificar o no queremos o nos es más cómodo no modificar. Las representaciones, por ejemplo, lo que ya se debe saber. Y también algo que a veces molesta, pero que tiene una relación íntima con los posicionamientos políticos, ¿sí? ¿Dónde me paro yo cuando me paro delante de los estudiantes? ¿Sí? Cuando discuto con mis compañeros en la escuela, cuando pienso, por ejemplo, en este caso, ¿qué es leer? ¿Sí? O sea, si yo pienso que los chicos del secundario ya tienen que tener todo sabido, entonces ese es un posicionamiento político, porque se olvida de que las y los estudiantes son sujetos de derechos que tienen una vida, y que durante 4 horas aparte van a la escuela, ¿sí? Y que entonces no pueden aprender ni al mismo tiempo, ni del mismo modo, ni escuchan todos lo mismo, como acá tampoco lo están haciendo ustedes, ¿sí? Porque elegimos qué escuchar, elegimos cómo, de qué manera, Entonces no es tan sencillo enseñar y tampoco es tan sencillo ver cómo aprende el otro. Mi amiga Nora Eguizábal y mi queridísima Estela Peri me dieron la oportunidad durante mucho tiempo, muchos años, por ahí está María Elena Struch, de discutir acerca de los obstáculos. Por ejemplo, en estos días en los que se discute tanto el tema de la repitencia, ¿no? ¿Cuáles son los obstáculos que harían que este estudiante no pudiera estar en el año siguiente? Es una categoría interesante, ¿sí? O sea, son solo contenidos faltantes, o hay un obstáculo enorme para que no pueda suceder. Me parece que es interesante pensar esto de los obstáculos en relación con lo que creemos, con las representaciones que tenemos también de lo que es leer. O sea, ¿qué pienso yo que es leer? ¿Sí? Vamos a ver ahora qué pensamientos en adelante tenemos acerca de lo que es leer, cuando tratemos de definir a la lectura como una práctica que abriga a los ambientes lectores, las escenas, la escuela como nido, la conversación honesta, y un texto de Viñao Frago que nos regala 2 categorías, la lectura intensiva y extensiva, que a pesar de que lo enseñamos en la cátedra de teoría de la lectura, releí precisamente para contarles hoy, para discutir un poquito. Dice Viñao, que es un pedagogo español, que no solamente se dedica a la lectura, sino que más que nada a la historia de la educación, que bueno, que esta pregunta tiene que ser una de las preguntas, como yo me podría preguntar qué es escribir, ¿no? ¿Qué es la literatura? ¿Qué es la literatura en la escuela? ¿Hay que enseñar lengua? ¿No hay que enseñar lengua? ¿No? O sea, son preguntas que nos tenemos que hacer. Nadie aceptaría hoy que por leer se entendiera un simple descifrado visual seguido de un eventual cifrado fónico. Sin embargo, tampoco diríamos de alguien que no está leyendo porque lee un texto sin comprender lo que lee, es decir, porque se limita a dar voz a lo escrito, ¿sí? Entonces, ya ahí tenemos varias cosas, ¿no? Leer es descifrar,
leer es leer en voz alta, como yo leía al principio. Yo podría haber leído al principio el texto de Irene Vallejo como lo leí si no lo estuviera interpretando, ¿sí? Bueno, preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Qué es leer? Entonces, las respuestas a esa pregunta van a dar por resultado acciones en el aula, nuestras prácticas en el aula, ¿sí? O sea, si nosotros pensamos, bueno, en tercer grado leer es esto, en sexto grado leer es esto, ¿no? O sea, si tenemos una cantidad de marcas, de pautas para definir lo que es leer, nos va a, digamos, a limitar acerca de cómo hacemos la planificación. Yo tengo la suerte, la enorme suerte de haber trabajado en todos los niveles educativos desde el nivel maternal. Y yo puedo asegurar que un nene de sala de 4 lee a través de la voz del docente cualquiera de los textos que están en esta mesa, ¿sí? Porque la voz del docente es la que lee y, por supuesto, el niño es el que interpreta, el que relaciona, el que opina, el que quiere volver a leer, a mirar, a marcar, a señalar. Si entonces pensáramos que leer es descifrar, ese niño no está descifrando, pero sí está leyendo, que es algo más amplio, digamos, o más complejo que leer, que descifrar convencionalmente, quiero decir. Así que me parece que podemos pensar en estas cuestiones para de alguna manera posicionarnos frente a los obstáculos ideológicos y epistemológicos que nos marcara Analía. Esta es una cita larga de Viñao que yo intervine. Miren, si la viera, bueno, diría que estoy mal. Pero podemos hacer un repaso rápido por la concepción de la lectura como una práctica sociocultural sin abrevar, digamos, en 10.000 diapositivas. La noción de lo que sea saber leer, como se ha advertido, es históricamente cambiante. La lectura es una práctica sociocultural cambiante, ¿sí? Que en estos días, en estos últimos años, diría yo en estos últimos 20 años, nos está interpelando de una manera definitiva, ¿sí? O sea, ya ahora nadie podría decir que las cosas no cambian. Y no es porque la escuela dijo hay que enseñarlo de otro modo, sino sencillamente cambiaron los soportes, ¿sí? Cambiaron los dispositivos y con eso variaron también los modos de leer. Por eso, para entender quizás muchas de estas cosas, es necesario revisar la teoría sociocultural, releer a Chartier, a Cavallo, releer profundamente a Judith Kallman, que es una investigadora que ha enviado mucho el Estado en estos últimos años en los documentos y en los materiales de capacitación, Ana María Chartier, Lito, Viñao Frago, Lair, Cucuza. Bueno, tenemos muchísimo para pensar entonces cómo esa idea de que las prácticas se modifican, no solo se modifican afuera de la escuela, también se modifican adentro de la escuela. Mientras la escuela siga conservando prácticas anquilosadas y prácticas estáticas, no estamos ayudando a que los chicos crezcan como lectores, ¿sí? O sea, si nosotros nos detenemos, ¿sí? El afuera no se detiene. Me parece que volver al libro histórico de Delia Lerner del 2001, del 2001 estoy diciendo, o sea que no teníamos tan claro muchas de las cosas que están pasando ahora, es a la relectura, ¿no? Si ya lo leímos inclusive, es interesante. La diversidad de los modos de leer está pautada por el cambio de los soportes, por el cambio de época, por el cambio de dispositivos, y hay desarrollos interesantísimos en las clases de Delia Lerner, en unos desarrollos iniciales de Bombini y López, en los últimos trabajos de Carola Hermida, Laura García y yo misma. Podríamos decir entonces que uno sabe leer, pero que no se acaba nunca de saber leer. Creo que todos los que estamos acá somos adultos, cada día tenemos un desafío nuevo. Paula está leyendo a la antropóloga Michelle Petit, no es lo mismo un texto ensayístico de Michelle Petit a una conferencia de Michelle Petit o al libro entero inicial de Michelle Petit donde nos cuenta su tesis doctoral. O sea, son
lecturas diferentes. Y si ella quiere avanzar con la tesis, va a tener que ver que son diferentes, ¿sí? Entonces hay muchos modos de leer y no acabamos nunca de aprenderlo. La habilidad, yo puse práctica, no es solo porque si pensamos en habilidad, el paradigma, la habilidad de leer sería un paradigma tecnocrático, mecanicista, relacionado más con la comprensión lectora que con la interpretación de textos. La práctica de la lectura no es solo una cuestión de grados o niveles, de formas o maneras, sino también de discernimiento en función del texto y de lo que se pretende del mismo. Volvemos a la escena inicial de esta charla. Una cosa es leer el relato de Irene Vallejo, otra cosa es leer en voz alta un poema, y elegir los distintos textos implica distintos modos de leer. O sea, que el que elige que leer, tanto el mediador de lectura como los chicos y las chicas en la escuela, debe desarrollar en la enseñanza y en el aprendizaje los modos de discernir, ¿sí? O sea, no se trata solo de pensar como a veces decimos, bueno, que aprendan el texto expositivo, la noticia periodística, sino discernir entre los textos y entre los modos de leer es más importante que saber el esquema de la noticia periodística en cuarto grado, digo, ¿no? O sea, ese tiempo, que es un tiempo escaso en la escuela, porque tampoco, si bien es mucho, tampoco es muchísimo, hay que saber usarlo muy, muy bien. Saber leer sería, desde esta perspectiva, un largo proceso siempre inacabado. Los invito a leer de nuevo siempre los principales textos de Emilia Ferreiro, los desarrollos didácticos de Mirta Castedo, de Delia Lerner, porque por supuesto que leer a Chartier es importante para saber de las teorías de la lectura, ¿sí? Pero necesitamos saber también y volver a leer cómo se hace, ¿sí? ¿Cuál es la didáctica? Y de verdad que yo no creo en las innovaciones constantes, ¿sí? Hay cosas que la escuela no termina de aprender acerca de la lectura y no son nuevas, ¿sí? Son cosas que sabemos desde hace muchísimos años. El año pasado el Infod dio una capacitación excelente, que está en línea, un seminario de alfabetización, lectura y escritura, y yo me preguntaba, y lo hablábamos con el equipo, ¿hasta cuándo van a seguir explicando lo mismo, ¿no? Y evidentemente nos hace falta, así que el Estado apoye capacitaciones, que nos regale nuevamente la voz de Delia Lerner, de Mirta Torres, de los excelentes investigadores que tenemos en estos temas, es maravilloso. Para pensar también por arriba la lectura como práctica sociocultural, y yo agrego toda decisión es política, cada decisión que llevamos a cabo en el aula, cuando elegimos el texto, cuando armamos el proyecto, la secuencia didáctica, es una decisión política, porque en ella se juegan las representaciones que tenemos del otro, de esos otros que están en el aula, que a veces son 10, pero a veces también son 40, entonces hay 40 diversidades más uno, que es el docente. Me parece que tener conciencia de que la decisión es política es sumamente importante, porque ahí se juega también el futuro de esos lectores, en sus promociones escolares, se juega el futuro en el secundario, en llegar, en permanecer. Vivimos en una provincia que tiene un altísimo índice de deserción en el nivel secundario, ¿sí? Y todos sabemos que las variables son independientes, pero que también hay variables que dependen de la articulación con la escuela primaria, de las estrategias que podemos llevar a cabo en el secundario. Los invité a leer a Judith Kallman de nuevo, que llegó el año pasado en el programa de fortalecimiento a los bibliotecarios escolares en un documento, porque de verdad la relectura me hizo muy bien, ¿no? O sea, cuando uno va a comunicar, más allá de lo que pueda saber y de lo que pueda decir y compartir, la relectura profunda, ¿no? Intensiva de Kallman me dejó algunas ideas. Ella analiza dos casos, pero uno es fuertísimo, o sea, es muy fuerte, ¿no? Analiza el caso de una mamá
que es analfabeta, pero tiene un hijo que es enfermo renal, ¿no? Para poder cuidarlo tiene que saber leer, porque está expuesta todo el tiempo a situaciones de lectura y escritura. O sea, no hay forma de que el niño sobreviva si ella no aprende todo lo que hay que aprender para poder cuidarlo. Y lo que dice Kalman me gusta porque dice, no se trata solamente en la escuela o afuera de la escuela de tener materiales para leer. Todos sabemos que desde el año 2003 al 2015 y desde el año 21 y 22 y este año mismo están llegando innumerables cantidades de materiales a las escuelas, de cultura escrita. Sin embargo, no se trata solamente de eso, no es suficiente. Como dijera Jean-Marie Privat ya también en los años 2000. No es suficiente la disponibilidad de materiales. También es necesario el acceso que implica los usos y la apropiación. O sea, que esta mamá que necesita aprender a leer, a medicar, a tomar la temperatura, ¿sí? No solamente lo necesita y no sabe cómo hacerlo, sino que lo logra porque está expuesta, está en medio de una situación de lectura y de escritura urgentes, ¿sí? Y por otro lado, está rodeada de lectores y de escritores que tienen el deseo y tienen el compromiso de enseñarle a leer, ¿sí? Entonces, el acceso para Kalman es escolar o más allá de la escuela, ¿no? Estar en medio de situaciones de lectura y de escritura, pero también ver cómo se producen las apropiaciones de la cultura escrita, ¿sí? No siempre sucede en primer grado, no siempre sucede en segundo grado. Todos nos encontramos en situaciones diversas con personas que no saben leer y escribir. No sé si les ha pasado, pero a mí me da escalofrío. Lo digo y me da escalofrío. ¿Sí? A mí me ha pasado en el correo, me ha pasado en el supermercado, ¿no? Que la pregunta que me hacen implica que yo tenga que leer todo lo que quiere leer el otro, ¿sí? Ese otro que no puede comprar o no puede hacer una carta de renuncia porque no sabe leer y escribir. Entonces, pensemos en todas estas cuestiones y nuestras prácticas escolares para poder dar cuenta de la revisión de las prácticas. Voy a citar a Petit muy rápidamente para hablar de lo que sigue. Empecé más tarde. Habitar es eso. Hablando de habitar la escuela, habitar los libros, habitar la lectura. Disponer cosas a nuestro alrededor. Absorber la distancia respecto a la extrañeza de lo que es exterior a nosotros. Tratar de salir de la angustia mental que provoca la incomprensibilidad inherente a lo que está fuera de nosotros. El bienestar, pero también el pensamiento requieren espacio tejido de esta manera y salidas hacia lo lejano, retornos hacia lo próximo visto con otros ojos. Juego. Otra metáfora muy común para definir la lectura, que es la metáfora del juego. Salir de nosotros, de nuestra cotidianeidad y entrar en otros entornos para poder volver habiendo jugado. Texto bellísimo, El arte de la lectura en tiempos de crisis. Puse esta cita al principio de la definición de lecturas intensiva y extensiva, porque quisiera ver unas fotos de nuestro grupo, de nuestros proyectos, que nos pueden llevar a la definición y a diferenciar la lectura extensiva de la intensiva. Ese es un verso de Octavio Paz, no es un decir, es un hacer. Muchos de nosotros hemos entendido que construir escenas de lectura o enseñar a leer tiene que ver con el hacer, y no solamente con el decir. Estas son escenas maravillosas. Allá está Walter, atrás en esta foto, y atrás también acá. Es una mesa de libros especialmente diseñada para estudiantes universitarios, y las otras son mesas muy cuidadas, preparadas para el trabajo barrial, ¿sí? En todo caso, las mesas de libros son dispositivos que se planifican. Eso era lo que quería dejar dicho. Y no son libros arriba de una mesa. Estas escenas son bellísimas. Una, no está Mariela, pero una es en el Museo Mar. Es una instalación poética
con varios dispositivos, no solamente libros, la del medio. La otra es mi foto favorita, la de los chicos, cabeza con cabeza, leyendo un libro álbum. Y la otra es una escuela en donde la palabra escrita circula porque es producto de proyectos y construye un ambiente alfabetizador en el sentido de Nemirovsky. Lo podemos llamar también ambiente de lectura. Mi pregunta siempre es acerca de estas propuestas estéticas, bellas, trabajadas, preparadas, como por ejemplo también los recreos lectores, ¿sí? Mi pregunta siempre es, y les pregunto y les hago pensar, es si estas prácticas solo muestran, o ahí suceden cosas, ¿sí? O sea, hay una diferencia muy grande entre decorar, ¿sí?, y enseñar. Esa es una preocupación histórica que tuve a lo largo de muchos años y he repetido, puedo seguir repitiéndola. Hay veces que las fotos son muy lindas, ¿sí?, pero los chicos y las chicas no crecen como lectores. Así que algo interesante para pensar en este inicio del ciclo lectivo. Estas fotos pueden ser el producto de proyectos de lectura, el producto del trabajo bibliotecario, pero no pueden ser una foto, un decorado. Y esa es la gran diferencia entre las lecturas intensivas y extensivas. Las lecturas inclusive, como dice Alvarello, las lecturas de celular, de las redes sociales, son lecturas extensivas, tienen que ver con el recorrido, tienen que ver con construcciones que pasan por nuestra cabeza, pero a veces no dejan mucho. Las lecturas extensivas, la mesa de libros, la exploración, el descubrimiento de materiales, ¿sí? A veces, muchas veces son superficiales y son así, es como cuando vamos a la librería, buscamos, elegimos, compramos, vamos a la biblioteca, elegimos, llevamos, ¿sí? Pero no son lecturas atentas, digamos, y profundas. Por eso los invito a repensar la diferencia entre esas lecturas y esos dispositivos didácticos y las lecturas intensivas, ¿sí? Lecturas que necesariamente se relacionan con, como dice ahí, en la lectura mediada, releer, hallar patrones, focalizar, preguntar, comentar, una lectura a la que en el sentido literario Aidan Chambers llama la conversación honesta desde su enfoque, ¿no? Entonces hay una gran diferencia entre elegir de una mesa de libros y leer un rato, llevarme el que me gusta, marcarlo, comentar el título y llevar a cabo la lectura mediada profunda necesaria para justamente atravesar los niveles educativos y crecer como lectores. Esta diapositiva, voy terminando, es una diapositiva que me interesa y quiero mucho, ¿no? Acá se juegan tres elementos desde lo didáctico. Por un lado, la construcción, son todos libros enviados por el Estado, los que están ahí, títulos maravillosos, canónicos, libro álbum o no. Hay un itinerario de lectura de lectura literaria en donde se juegan las representaciones de infancia. En todos estos textos hay un desafío relacionado con niños, niñas y jóvenes que se problematizan desde el discurso literario. Acá estoy con Pablo en un trabajo barrial en Las Heras, un divino proyecto en el que los nenes de primer ciclo se estaban jugando su alfabetización. No todos leían, difícilmente aprenden en primero, la asistencia es escasa, ¿sí? Pero si miran atrás de la foto, lo esperaron a Pablo con la mayor emoción y con un trabajo relacionado con la cultura escrita maravilloso. Entonces ahí tenemos la escena de la lectura compartida, la lectura mediada, la conversación, con niños que mayoritariamente no leen en forma convencional. Y abajo está el video que no quise dejar de poner de Ale Paione, histórico, didáctico, formativo, de la lectura del túnel de Anthony Brown, en donde ella nos enseña cómo leer con otros,
¿sí? Video para revisar, leer, analizar, discutir, ¿sí? Y hace todo eso mientras la estaban filmando y la estaba evaluando Mirta Castedo. Así que yo creo que es bastante importante, ¿no? Que lo haya podido hacer bien. Entonces aparece la selección de textos, el trabajo con los libros que están en la escuela, la escena de lectura mediada, ¿sí? En los dos casos, y la invitación de un autor, que es toda una preparación que lleva meses. Voy a dejarles estas 3 categorías maravillosas y bastante nuevas de nuestras queridas amigas para que cuando seleccionen textos los piensen, ¿sí? No da lo mismo agarrar un libro del rincón en el nivel inicial y leer. No da lo mismo leer el que trajo un nene sin haberlo leído, analizado y preparado. No da lo mismo leer siempre el manual que tienen todos, porque si leo siempre el manual que tienen todos, los convierto, como me dijo una maestra, a la que no vi más y necesitaría verla para agradecerle, son chicos de manual. ¿Sí? Claro, si leen siempre manuales y hacen lo que dice el manual, terminan la primaria siendo niños y niñas de manual, ¿sí? Y eso puede pasar en el secundario también. Así que nos quedamos con estas categorías, que los textos sean desafiantes, o como nos dijo en una clase buenísima Marcela Carranza en el 2020, sean sorprendentes. Para que un texto me sorprenda, tiene que tener complejidad, si no, no me sorprende, ¿sí? Los textos sencillos, lineales, con poco vocabulario, con palabras conocidas siempre, no me sorprenden. Textos resistentes, como dice Martina Fittipaldi, que ha trabajado durante muchos años el libro álbum y las intervenciones didácticas, o potentes, como nos regala María Emilia López, nuestra amiga, que piensa que los bebés, los niños pequeños, la primera infancia, son capaces de leer con todo el cuerpo y con todo el corazón. Esos textos, esos tipos de textos, son los textos que llegan a las escuelas y que podemos disfrutar, leer, como algunos que traje acá o que están en la mesa de al lado, que tienen, por supuesto, la etiqueta y la marca de los envíos del Estado. Son textos que piensan a la escuela como un espacio democratizador, ¿sí? Que no solamente acumulan o regalan textos materiales o soportes materiales, sino que piensan que esos soportes también van a ser un soporte simbólico cuando los chicos, las chicas, los maestros, los bibliotecarios y las familias, que a veces son destinatarias de los envíos, puedan leer y disfrutar en escenas construidas artesanalmente. Me parece que revalorizar las colecciones del Estado, ¿sí? Colecciones que han sido compradas a las editoriales para motivar y activar el mercado editorial, o sea que no solamente fueron una compra para la escuela, sino que sobre todo en plena pandemia fortalecieron a las pequeñas editoriales y a las editoriales independientes para que no quebraran y desaparecieran. Otros son colecciones que han sido editadas por el Estado y cuya circulación y distribución tenemos que seguir poniendo en valor y disfrutando. Por ejemplo, el libro de lectura del Bicentenario, la colección del 2011 para la provincia de Buenos Aires, donde estaba doña Clementina, u otros comprados. Y también, marco acá todo lo que ha sido durante la pandemia subido a los portales educativos del Estado para ayudarnos en la enseñanza y ayudar a las familias. Voy a terminar, ¿verdad? Voy a terminar con una frase de un libro que les recomiendo leer, por supuesto, leer Otra Revolución, de nuestra amiga, querida, escritora, especialista, maravillosa persona, María Teresa Andrueto, y que nos remite al inicio de la charla, ¿no? Y a la diversidad y a los derechos de los chicos y de las chicas y nuestro rol importantísimo. No leí al principio una cita de Karina Kaplan de su Facebook, pero también les recomiendo La afectividad en la escuela, su último libro, porque me olvidé, pero se relaciona con esto que vamos a leer de Tere. El 24 de febrero del 2023, Kaplan posteó esto.
Conmueve tan solo con imaginar la escena en que las dos adolescentes argentinas, en realidad me corrijo, una mujer y un varón, que emigraron a Barcelona, tal vez porque sus papás pensaron que les podían allí brindar la vida que soñaban, se tiraron del balcón. Uno de ellos murió y su hermana gemela lucha por sobrevivir. No sabemos los pormenores. Algunos pertenecen a su intimidad. Lo que sí afirman en sus testimonios quienes las trataron es que eran discriminadas, burladas por su condición de argentinas, una por autopercibirse varón. Todo es sufrimiento. Dejaron unas cartas desgarradoras expresando que deseaban ser felices, pero que el hostigamiento no cesaría nunca. Inician las clases y necesitamos seguir reflexionando, sensibilizando y trabajando en la escuela y en los hogares, los clubes, los barrios, la formación y capacitación docente acerca de las violencias como dolor social y construyendo formas de reparación. Que las y los adolescentes necesitan de mayor acompañamiento, de mayor disposición a la escucha, ayudarlos a construir soportes o amarras socioafectivas, que no encuentren como escape el desaparecer de sí. Creo que esto se relaciona, si lo han visto, con la serie coreana La Gloria y con tantísimas historias que ustedes me podrían contar y que yo les podría contar. Y en ese sentido, me parece que alimentarnos de palabras, seguir construyendo derechos en la escuela, va acompañado también de leer mejor, de enseñar de verdad, a leer pensando como los chicos aprenden. Dice Tere, escribimos y leemos para aprender a mirar en profundidad. Y si aprendemos, descubrimos que aún en lo más común habita lo extraordinario y en lo más correcto anidan incorrecciones e incomodidad. De esta incomodidad aprendemos, porque la lectura y la escritura son caminos a contracorriente de los propios preconceptos y prejuicios con respecto a las personas y a la idea de que el otro necesita menos, o sabe menos, o sufre menos, o tiene menos derechos que nosotros. Contra esa corriente va el camino que un libro nos abre. Gracias.